Muy avanzada la apertura, que comenzó con un movimiento de la industria del turismo por recuperar la economía de los países que están más asociados al turismo. Pero quedaba una duda, y era cómo sería esa salida en la economía y cómo sería el futuro de Europa. Había varios temores. Había mucho silencio. Por un lado, recién ahora, por ejemplo, aparece de parte de la Unión Europea la exigencia de que se investigue cómo comenzó todo esto. Y eso es muy importante para las naciones, para saber cómo empezó todo esto y qué medidas tomar, y también para ver responsabilidades. Pero al principio esto no estaba tan claro ni era un tema principal. Cuando a veces algún diputado, algún miembro de la Unión Europea dice algo, y eso que dijo aparece en publicaciones de la industria del turismo, pero no en las grandes publicaciones, y uno ve que esas declaraciones suenan a música de libertad, que era lo que estábamos esperando. Estábamos esperando pronunciamientos de parte de la Unión Europea que dejaran bien claro que la tradición europea de defender las libertades no estaba nunca en duda. Y sin embargo, durante este periodo de ya más de un año hacia atrás, quedaban muchas dudas, porque más y más eran las personas que empezaban a ver con simpatía y de pronto con resignación un sistema económico con restricciones, sin libertades, podría dar más beneficios. La tentación era muy grande, y para algunos que por tradición tienen como ideal la restricción, la falta de libertad a cambio de un orden y un paraíso que nunca termina de venir a la tierra, pero lo que sí viene es un desastre económico, como lo han mostrado todas esas utopías que permiten por el momento restricción de todas las libertades en aras de un paraíso futuro que nunca viene. La Unión Europea son 27 países que se basan en acuerdos de respeto de tradiciones de libertad. Y aquí entonces aparece un diputado, el creador, o mejor dicho, uno de los colaboradores que trabajó arduamente para el certificado digital pudiera ser realidad. Según explica él en este artículo, el trabajo del certificado digital fue para poner lo mínimo de exigencia y de información privada, y que fuera usado solamente para el pasaje de un país al otro y hacer el control de la vacunación, que estuviera todo. Quedaban muchas dudas cómo iba a ser el turismo, que iba a permitirse entrar, pero luego dentro de estos países iba a haber un clima asfixiante de control. Hoy en día tenemos la buena noticia: España ha abierto y quitado sus restricciones entre las distintas regiones. Quiere decir que el turista que llega a España puede moverse libremente. ¡Aleluya! Eso es una gran noticia. Estamos recuperando internamente esa Europa a la cual estábamos acostumbrados a vivir. No habrá recuperación económica sin recuperación de la movilidad. Esto es muy importante. Suena a una frase bonita, pero en economía esto no es una frase bonita. Esto es toda una corriente económica que, estudiando la historia de la humanidad, ha podido mostrar de que los países que más alcanzaron bienestar económico y riqueza, los países más ricos, son los que tienen más libertades. Y las dictaduras, los sistemas opresivos, nunca llegaron a ese desarrollo que llegaron los países. La libertad es la base necesaria
para que tengamos bienestar y economía. Y detrás de eso viene también algunas aseveraciones de cómo debe ser usado este certificado. Y no es como el presidente Macron en Francia ha pretendido, y ahí tenemos un claro simpatizante de las restricciones, porque ¿cómo se le ocurre que ese pasaporte fuera usado también para eventos artísticos, culturales o deportivos, para entrar a un restaurante, estar mostrando el certificado de vacunación? Eso sí es llevar las cosas más allá de lo que fueron ideadas, como este pasaporte digital, pero es llevar a Europa a un modelo que no es el de Europa y que ni siquiera ha traído bienestar a otros países que de pronto, al iniciarse la pandemia, se los veía como que funcionaban mejor, porque claro, metiendo a la gente a la fuerza en sus casas, con un grado de libertad casi nulo, se mostraban muy efectivos. Sin embargo, Europa, con sus libertades, ha logrado mayores resultados y esperemos que se sigan logrando. Con esto quiero decir que a usted como turista no solamente le interesa entrar a Europa, sino a qué Europa entra, a la que conoció antes de la pandemia o a una nueva Europa llena de leyes con que pasar de una región a la otra le va a ocasionar un montón de trastornos. Entonces, este diputado sale diciendo que justamente esa no es la idea y hay que barrer con todas esas restricciones innecesarias. Curiosamente, en la reunión del grupo G7, donde estuvo Estados Unidos, representado por un Biden muy apocado y muy pasivo, esperábamos que de esa reunión surgiera el tema clave, y es la recuperación económica. Esto parece ser algo que nadie se anima a tocarlo, y entonces se hablaron de cosas como importantes, sí, dar donaciones de vacunas, muy importante, ayuda a todos los países que tienen atraso con la vacunación, es importante, y luego algunas cosas que siempre queda bien hablar, como de la actitud ante un apocalipsis climático y demás, pero no el problema central, y es una economía destrozada con riesgo de una inflación que de cumplirse los presagios que hay, sería una situación muy grave, tan grave como la pandemia. Y sin embargo, de ahí no surgió una sola palabra, y tampoco de la Unión Europea. Por eso, cuando surge, aunque sea un diputado y que no sea una primera estrella, es importante amplificar eso y darle más vuelo, ya que parecería que los grandes medios no están tampoco interesados por el momento en dar vuelo a esto. Y como digo, viene de parte de pronto de una persona que está en las filas, bueno, o está en las filas equivocado o se ha equivocado de música y de letra. Pero como esa música y esa letra es la música y letra de la libertad, entonces la amplificamos y decimos, bueno, estás cantando muy bien, aunque elegiste una letra equivocada para tu gusto. Y eso nos alegra, porque es el comienzo de una Europa que tiene también que despertar y ver de que hay libertades amenazadas por una situación, pero también porque hay tendencias a aprovecharse de la situación. El diputado también hablaba de la necesidad de, para garantizar las libertades, tener ciertos criterios de control, y en eso estamos totalmente de acuerdo, porque las situaciones creadas en muchos países donde se los invade, que parece llevar un modelo adelante de desestabilización del país, haciéndole avalanchas de inmigración, que no hay país que las pueda soportar, pero que además el principal afectado por esto es el propio inmigrante, en el desorden, en el sufrimiento,
en situaciones de conflicto, en el sentirse no bienvenido, porque en situaciones así lo único que crean es conflictos. Pero esos conflictos para muchos son quizás bienvenidos porque llevan agua a su molino, pero no llevan agua al molino de la libertad. Para tener esa libertad tenemos que tener, lógicamente, algunos requisitos, como puede ser, es aceptado que tengamos que usar un certificado para salir de esta situación, pero que sea por tiempo muy limitado y que nuevamente Europa reciba al turista con las libertades que la conocieron tiempo atrás, no con un nuevo orden, sino con las libertades que hicieron que estos países fueran ricos. Así que fue una noticia muy interesante en un periódico, en una publicación de la industria del turismo, donde se hace la entrevista que les dejo en el enlace para que ustedes mismos la puedan ver. Y con eso entonces, un mensaje de optimismo que con seguridad los cánticos y la música de la libertad vuelve a Europa.